El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales lo vamos a dividir en los siguientes tipos, ¿no? Tenemos los protectores, los tejidos meristemáticos, tejidos parenquimáticos o parenquimatosos, tejidos sostén, tejidos conductores y tejidos secretores. En el caso del tejido protector, su función, como su nombre dice, se encarga de proteger a la planta. Existen dos tipos, ¿no? El tejido epidérmico y el tejido suberoso. El epidérmico se va a encontrar en las partes verdes de las plantas, ¿no? Ya sea en hojas o en tallos verdes. En el caso del tejido suberoso lo vamos a encontrar en este caso en la parte externa de las plantas, sobre todo en los tallos leñosos, formando lo que nosotros conocemos con el nombre de corteza. Por ejemplo, aquí tenemos el tejido epidérmico, ya unos ejemplos. Les decía que el tejido epidérmico se va a encontrar formando las partes verdes de la planta, en este caso las hojas. Y en el caso del tejido suberoso está formado lo que nosotros conocemos con el nombre de corteza, ¿no? Y esa corteza está formada por tejido, en este caso, de células muertas. Luego tenemos el tejido meristemático, que en este caso cuya función es la de crecimiento del tallo y la raíz. Existen tres tipos de tejido meristemático. El tejido meristemático embrionario, que lo vamos a encontrar en las semillas, es el que va a formar la nueva planta. Luego tenemos el tejido apical, que lo vamos a encontrar en la parte alta o en el ápice del tallo, y el tejido meristemático lateral. A ver, a continuación un ejemplo de cada uno de ellos. Aquí tenemos el tejido meristemático, ¿no? Habíamos dicho que hay tres tipos. El embrionario, que bueno, lo vamos a encontrar en las semillas. El apical, que lo vamos a encontrar en la zona apical de la planta. ¿Cuál es el ápice de la planta? Esta zona de aquí. Es la punta o la zona que se va a encargar de que la planta siga creciendo hacia arriba. O también lo vamos a encontrar en la zona de crecimiento de la raíz, que en este caso se va a encargar del crecimiento hacia abajo. Luego habíamos dicho del tejido meristemático lateral. El tejido meristemático lateral lo vamos a encontrar en este caso en el tallo, ¿no? ¿Cuál es la función del tejido meristemático lateral? En este caso se va a encargar del crecimiento en grosor del tallo, ¿no? Así como la planta crece tanto hacia arriba como hacia abajo, también va a crecer en grosor. Y de eso se va a encargar el meristemo lateral, crecimiento en grosor del tallo. Luego tenemos el tejido parenquimático o parenquimatoso. El tejido parenquimático, en este caso, se subdivide en parénquima clorofílico, que en este caso se encuentra en todas las partes verdes de la planta, ya sea en las hojas y en los tallos verdes, o también llamados tallos herbáceos. Recuerden que el tallo verde también se conoce con el nombre de tallo herbáceo. ¿Y por qué el nombre de clorofílico? Clorofílico porque esos tallos, en este caso las células que forman esos tallos verdes y hojas verdes, están formadas por abundante clorofila. O sea que sus células contienen abundante clorofila, por lo tanto realizarán la fotosíntesis. Luego tenemos el tejido reserva, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la papa, ¿no? La papa tiene abundante tejido de reserva. Por ejemplo, en el caso del tejido de reserva, lo vamos a encontrar en la papa, almacenando el almidón. Luego tenemos el parénquima aerífero, que lo vamos a encontrar en plantas flotantes, porque su función es almacenar aire. Luego tenemos el parénquima acuífero, que va a almacenar agua, y lo vamos a encontrar en plantas suculentas o carnosas como los cactus y la sábila.
Luego vamos a tener el tejido de sostén, así como el ser humano y los mamíferos tienen un tejido que lo sostiene, que en este caso es el hueso. Las plantas también tienen un tejido que lo va a sostener, en este caso es el colénquima y el esclerénquima. ¿Cuál es la diferencia? Que el colénquima está formado por células vivas y el esclerénquima va a estar formado por células muertas. Y se van a encargar de sostener a la planta por su consistencia dura. Luego vamos a tener a los tejidos, a los llamados tejidos conductores, así como nosotros tenemos vasos conductores que son la arteria y la vena. También las plantas tienen sus vasos conductores, que es el xilema, o también llamado leño, y el floema o liber. Se le llama xilema o leño porque está formado por células muertas, y se llama floema o liber porque está formado por células vivas. Su función, ¿cuál es? Transportar sustancias a la planta. Por ejemplo, aquí se ha hecho un corte transversal de un tallo y al hacer un aumento de tamaño de ese corte transversal vamos a ver que dentro del tallo están circulando esos vasos conductores, ¿no? Como les decía, el floema y el xilema. Ya les he dicho que esos vasos conductores están desde la raíz, ya desde la raíz hacia todo el tallo de la planta, hacia toda la planta. ¿Cuál es la función? En este caso, transportar sustancias. Por último, tenemos los llamados tejidos secretores y se subdividen en tejidos secretores odoríferos, los que producen el látex y los que van a producir las fitohormonas. Como su nombre dice, odoríferos son aquellos que son fraganciosos, ¿no? Como por ejemplo el romero, o por ejemplo, si tú agarras el limón tiene una fragancia especial. Y luego tenemos el látex, ¿no? Por ejemplo, el árbol del caucho, ¿no? Cuando tú rompes una rama del árbol del caucho, va a salir un líquido lechoso conocido con el nombre de látex. Y las plantas, en este caso, que van a producir las llamadas fitohormonas u hormonas vegetales. Bueno, haciendo un repaso de todo, les decía, los tejidos vegetales se van a clasificar en protectores. Como su nombre dice, se encargan de proteger a la planta. Los tejidos meristemáticos, su función es, se encarga del crecimiento del tallo y la raíz. Los parenquimatosos se van a encargar en este caso de, por ejemplo, de la respiración y la fotosíntesis, así como también almacenamiento y conducción. Luego tenemos el de sostén, como su nombre dice, su función es la de mantener erguida a la planta. Y luego tenemos los tejidos conductores que se van a encargar de transportar la savia, ¿ya? Se encarga de transportar la savia. Y por último, los secretores son aquellos que se encargan de producir sustancias que secretan al exterior o también sustancias que lo van a almacenar.